Bueno, este tema comprende, como veníamos trabajando en la parte de funciones, esto se llama subprogramas. Vamos a trabajar en el mismo entorno que trabajamos en funciones, con el Alt F11, nos vamos al módulo de programación. Recuerden que con Alt F11 se me abría una ventana, un cuadro de diálogo, donde yo tenía que insertar un módulo. Insertando un módulo yo voy a poder trabajar y programar, ¿sí? Escribir funciones, y en este caso en vez de funciones vamos a escribir lo que se llaman subprogramas, o también conocidas como macros. La diferencia puntual que vamos a tener en este caso es que en vez de empezar con la palabra función, vamos a empezar con la palabra sub, porque hace referencia a un subprograma o una subrutina. Y al igual que en funciones, le vamos a agregar un nombre que no sea propio, o sea, no le vamos a agregar ni suma, ni mínimo, ni máximo, ¿sí? A un nombre que sea diferente a lo que ya viene en el Excel. Y por un lado vamos a tener una ventaja que nos vamos a olvidar en este caso de lo que son los parámetros, ¿sí? Acá en subprogramas no tenemos parámetros. Vamos a trabajar directamente sub, un nombre, vamos a abrir y cerrar paréntesis y no vamos a trabajar con parámetros, con lo cual es un problema menos a la hora de estar pensando en la parte de programación. El concepto importante que necesito que aprendan es que si vamos al principio del concepto, recuerden que una planilla de Excel es un libro que está compuesto por hojas, ¿sí? Que abajo van a tener hoja 1, hoja 2. Cuando yo abro un Excel tengo abajo hoja 1, hoja 2 y puedo ir agregando sucesivamente más hojas. Entonces, un libro que está compuesto por hojas y las hojas adentro están compuestas por celdas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora bien, en este caso, para mí es muy importante que ustedes tengan en claro el concepto de que desde la palabra hoja hasta la palabra value, acá, todo esto hace referencia a una sola celda. Si yo observo esto, el concepto es que es la hoja 1, o sea, dentro del libro es la hoja 1, y estos dos valores que ustedes ven que son constantes, que dice 2,2, el primero va a hacer referencia a la fila y el segundo a la columna. Punto value hace referencia a que es el valor interno que tiene la celda, no su posición. Entonces, si yo miro esto, yo lo puedo traducir como que es la celda B2 de la hoja 1. ¿Por qué B2? Si yo miro la columna, que es el segundo párrafo que tiene aquí, el 2 sería la B. Si yo cuento A la 1, B la 2, C la 3 y así sucesivamente cada columna con un número partiendo desde la A, si yo tengo aquí el número 2, está haciendo referencia a la B. Por otro lado, las filas, ustedes arrancan con la fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente hacia abajo. El primero es el que está aquí, por lo tanto me dice que es la fila 2. Si yo lo analizo, esto es la B2. Si yo en ese caso tuviera la hoja 1 y en vez de tener 2,2 tuviera, por ejemplo, la 4,3, estaría haciendo referencia, la 3 es la C y la 4 sería la fila 4, entonces sería la C4. Ese concepto es muy importante que lo logren entender porque es lo que los va a ayudar en todo lo que es el práctico y en la parte de programar su programa. Lo único que ustedes tienen que entender que les va a cambiar es el número de hoja, que puede ser el 1, el 2, el 3 o la hoja en la que quieran trabajar, y el par ordenado de fila a columna. El resto queda igual. La palabra hoja va a estar siempre, la palabra cells va a estar siempre y la palabra value va a estar siempre. Si yo analizo ese subprograma que se llama 1, lo que está haciendo es agregar en la columna B2 de la hoja 1 la palabra hola. Recuerden que las palabras, a diferencia de los números, si yo quiero poner un texto, un indicador, lo tengo que poner entre comillas. Por eso está entre comillas. Si yo miro el de abajo, el que dice sub 2, estoy utilizando el for. Recuerden que el for es una instrucción que me permite tomar una variable y hacer que su valor varíe de un valor inicial a un valor final. En este caso le he puesto del 1 al 10. Y yo esta diferencia lo he puesto para que vean que aquí en el par ordenado de fila a columna, lo que puedo tener, en vez de tener una constante como en el ejercicio de arriba, puedo tener una de ellas o las dos con valores de variables. En este caso, si yo observo, la fila tiene la variable i que va a estar determinada por el for, con lo cual este ejercicio lo que va a hacer es poner la palabra hola en la hoja 2 en vez de la hoja 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a llenar? La columna B, las primeras 10 filas, ¿sí? O sea, la B1, la B2, la B3, la B4 y así hasta la B10, va a escribir en cada celda la palabra hola. Asimismo, si quisiera tener una variable en el sector, digamos en el par ordenado donde está la columna, lo que debería poner es, por ejemplo,
otro for, un for j, y poner el valor aquí y poder hacer que la variable de la columna también varíe. Si yo ahora me voy a la planilla y quiero probar si esto funciona, me voy a parar primero en la hoja 1, voy a achicar un poco el zoom. Si ustedes observan, aquí abajo yo tengo hoja 1 y hoja 2. En este caso me paro aquí en la hoja 1, si todo funciona bien, en la columna, me tengo que correr un poquito, en la columna B2, o sea aquí, me debería poner la palabra hola. Dato interesante, ¿cómo se ejecuta una macro? Ustedes en funciones ponían igual en la celda el nombre de la función, le pasaba parámetros si tenía parámetros y le daba enter. ¿Recuerdan eso? Aquí es diferente, acá tengo que apretar la tecla Alt, la misma que uso para Alt F11, pero en vez de F11 aprieto la tecla Alt y F8. Con la tecla Alt F8 se abre ese cuadro de diálogo. Ustedes observen que yo ahí tengo puestas las dos funciones, perdón, dos subprogramas que acabo de escribir. Voy a ejecutar la 1 para ver si que realmente funciona lo que he hecho. Y efectivamente me está poniendo en la B2, me está colocando la palabra hola. Si me voy a la hoja 2 y ejecuto, nuevamente hago Alt F8 y ahora ejecuto la función 2, perdón, el subprograma 2, lo ejecuto. Observen que las primeras 10 filas de la columna 1, de la columna 2 está puesta la palabra hola. Con lo cual me está demostrando que su programa ha funcionado. Bueno, la idea es, en esta primera parte, digamos que entendamos ese concepto de que es, digamos que desde la palabra hola hasta la palabra value, lo que yo tengo es una celda, ¿sí? Yo hago referencia a una celda. Ese concepto es muy importante porque lo van a usar en todo el práctico. Lo vuelvo a hacer zoom acá para que lo vean. Ese concepto les va a ayudar mucho a entender cuál es el objetivo de trabajar en sus programas y de este práctico que tenemos que desarrollar. La idea es que ustedes puedan moverse, trabajar, recorrer filas y columnas y hojas independientemente, de forma independiente. ¿Sí? Yo me puedo mover, por ejemplo, van a tener ejercicios donde yo puedo buscar algún dato puntual, buscar un dato dentro de una planilla, fijarme cuántas veces está, acumularlo en un contador y después irme a la hoja 2 o a la hoja 3 y en algún lugar puntual guardar ese resultado. Eso yo lo puedo hacer porque yo tengo que entender que desde acá hasta acá, desde hoja 1 hasta value, todo esto es una celda. ¿Sí? Todo esto es una celda. En el momento que yo puedo entender esto, yo a esta celda le puedo asignar un valor o inclusive podría, en vez de aquí adelante, podría poner un if y preguntar si en la celda esa puntual dice tal cosa, la puedo contar o la puedo reemplazar o puedo hacer algo con ello. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen dos instrucciones que van a utilizar, que es el if, que es para preguntar por una condición lógica de una celda, por ejemplo, y el for para poder recorrer, utilizar una variable del for para poder recorrer en forma libre una planilla.